Nuevamente, darles unas muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema el día de hoy, Entendiendo la conducta alimentaria desde la integración sensorial y los vínculos. Las docentes que impartirán la presente sesión son Constanza Bravo, quien es psicóloga clínica, magíster en psicoterapia cognitiva postracionalista. Dentro de su formación se ha especializado en infancia, desarrollo, microanálisis de la interacción vincular y trauma complejo en la infancia, además de psicopatología y salud mental en contextos de salud pública y privado. También se ha desempeñado como perito psicóloga en contextos judiciales y red Sename. Ha participado también como psicóloga en contextos educativos y docencia universitaria, y también es instructora de yoga para niños con especialización en meditación para la educación. Y también nos acompaña María José Berrios, quien es terapeuta ocupacional, diplomada en metodología AMAR, es diplomada en educación inclusiva y discapacidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es especialista en integración sensorial, certificada por Corporación Chilena de Integración Sensorial, tiene un postítulo de actualización en trastorno del espectro autista, una aproximación clínica y educativa desde la metodología TEACH de la Universidad de Chile, y postítulo en Intervención en Integración Sensorial de la Corporación Chilena de Integración Sensorial y the University of Southern California Division of Occupational Science and Therapy and Western Psychological Services. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de las docentes, y una vez que esta termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Conducta Alimentaria, una mirada desde el vínculo y la integración sensorial, que tendrá sus sesiones en vivo los días 17, 18 y 24 de junio. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales, técnicos o estudiantes de último año interesados en la temática, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, por lo que los invitamos a participar hasta el final, ¿cierto? Para que todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para los que estén interesados, quedan invitados a nuestra página web, en donde están todos los seminarios que hemos hecho anteriormente para que los puedan ver si es de su interés. También tenemos diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, que pueden encontrar buscando Adipados, y también muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que van a poder encontrar en nuestro blog. Todo esto lo podrán ver en nuestra página web www.adipa.cl para Chile, adipa.mx para México, y para cualquier otra localización adipaglobal.com. Ya sin quitarles más tiempo, los dejo con las docentes. Ya, entonces, en nuestro curso de conducta alimentaria vamos a hacer ahora el seminario, ya desde una mirada del vínculo y la integración sensorial, y los voy a dejar con mi compañera, María José. Ella les va a dar la introducción y va a hablar de lo que tiene que ver con la integración sensorial, y después yo me voy a volver a unir y vamos a continuar con lo que tiene que ver con la mirada del vínculo para responder finalmente sus preguntas, ¿ya? Aquí estoy. Muchas gracias. Gracias, Pamela, por la presentación. Se ven abultados nuestros currículum, escucharlo así. Oye, muchas gracias a todos por el interés, por estar aquí en esta instancia que quisimos armar con Constanza. Espero que les guste mucho, que les saquen bastante provecho. Contarles también que en el fondo esta va a ser como una pincelada de lo que nosotras vamos a trabajar dentro del curso que vamos a impartir. En este curso van a ver obviamente casos clínicos, muchos videos, bastante análisis y en el fondo tratar de poder ayudarles un poco a comprender esta mirada que nosotras quisimos plantear haciendo esta integración desde una mirada vincular y la integración sensorial. Porque creemos que finalmente es de total relevancia conocer el inicio de cómo se van gestando los trastornos de conducta alimentaria, ¿ya? Porque finalmente esto puede partir de algo tan sencillo como el niño se relaciona sensorialmente con un alimento, o como nosotros como padres podemos estar gestando algunos tipos y patrones de conducta, ¿ya?
Algo que creo que no mencionamos en nuestros currículum es que ambas somos madres, y yo creo que esa debe ser el postítulo esencial para poder entender esto, ¿ya? Antes de comenzar les iba a contar una pequeña historia o anécdota en el fondo de cómo me formé en el área de alimentación. Hace algunos años una psicóloga especialista en el área y terapeuta ocupacional también me invitó a trabajar con ella. Y cuando me contó de todo lo que se trataba, el tema de la alimentación y hacer en el fondo un enfoque desde la integración sensorial, esta persona me comentó, me dijo, es para trabajar con niños que tienen dificultades en la alimentación. Y yo le dije, yo no te sirvo, yo no voy a poder trabajar contigo. Y ella me dice, ¿pero por qué? Porque mi hijo mayor es muy selectivo con la comida. Yo tuve muchas dificultades con eso. Le dije, no soy la persona ideal para esto. No, me dijo, al contrario, tú eres la persona ideal para esto. Y te va a hacer mucho sentido, porque finalmente tú como madre has vivido lo que significa que un niño no te quiera abrir la boca para comer. ¿Ya? Y eso lo cuento porque finalmente yo creo que es una experiencia que uno como mamá o los participantes que estén aquí, que en un momento les voy a preguntar si hay profesionales, padres, profesionales de qué área, es muy importante porque finalmente cuando uno trabaja con las familias, es sin duda yo creo que la piedra principal es lograr ser empático con las familias y entender lo que cada persona vive en este proceso, ¿ya? Porque no es fácil. Dicho esto, me gustaría que por ahí después me soplaran nuestra querida Pamela por ahí, que me escriban en el chat si hay papás, fonoaudiólogos, terapeutas, en el fondo para conocer un poco el marco de quienes están atendiendo a este webinar. Ya. Bueno, vamos a comenzar por aquí. Ahí sí. Listo. Acá ya empezaron a hablar por el chat. ¿Ya? Acá dice psicóloga y mamá de 2. Dice Maribel, dice mamá y psicóloga, psicóloga y madre, psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga. Tenemos acá una estudiante de nutrición, 8º semestre, terapeuta ocupacional, madre de un pequeño, psicóloga y mamá, psicóloga. Maravilloso. Y veo muchas psicólogas y terapeutas ocupacionales. Qué bueno, qué rico. Bueno, los terapeutas ocupacionales van a ver esta pincelada en el fondo. Yo quise dar como un lineamiento inicial a lo que, en lo que se refiere a la integración sensorial, ¿ya? Porque muchos de los profesionales del área no conocen esto, y finalmente tenemos que nosotros como profesionales de la salud ir compartiendo esta visión, porque cuando uno trabaja en equipo es súper importante que todos vayan manejando esta información que es totalmente relevante, y ahora van a ver por qué. Bueno, comprendiendo la conducta alimentaria como algo neutral, ustedes pueden saber que eso finalmente puede viajar hacia asociaciones positivas o negativas, ¿ya? Comer no es instintivo y es un comportamiento totalmente aprendido, ¿ya? Por lo tanto, los niños pueden aprender a comer como a no hacerlo también, ¿ya? No solo en el comer, hay muchas de las conductas que los niños van aprendiendo a través de lo que van viendo con sus cuidadores o padres, ¿ya? Por eso muchas veces cuando en la consulta llegan los papás a preguntarme o a consultar por el tema de alimentación, muchas veces mi contrarrespuesta es, ¿y ustedes qué es lo que comen en la casa? ¿Ya? Porque muchas veces me he sorprendido con padres que llegan diciendo, es que yo creo que mi hijo coma todo el tipo de frutas y verduras y no come nada. Y yo les digo, ya, ok, cuéntame, ¿qué es lo que consumen ustedes en la casa? Ah, no, yo no como nada de frutas ni verduras en la casa. Entonces yo le digo, bueno, me pregunto yo, ¿cómo quieres que tu hijo explore ese tipo de alimentos si no te ha visto a ti consumirlos? ¿Ya? Así que por ahí vamos entrando como en esta línea que queremos plantear.
Y este proceso de alimentación finalmente también corresponde a una interacción que tiene que ver con el niño y con su cuidador, ¿ya? Que habitualmente son sus figuras de apego más importantes. Tenemos que entender que la alimentación en sí, de base fisiológica y biológica, es una tarea muy compleja, ya que involucra muchos sistemas, ¿ya? El sistema digestivo, el respiratorio, circulatorio, el sistema excretor, ¿ya? Por lo tanto, eso, perdón, va complejizando un poco el área de la alimentación, ¿ya? Si nos empezamos a enfocar en los niños solamente, podemos ver que ellos tienen que usar todo su cuerpo, postura, manos, coordinación, para poder participar en este proceso, ¿ya? Requieren de un sinnúmero de cosas: un tono postural adecuado, una buena coordinación ojo-mano, una adecuada tensión. Disculpen, pero es que yo soy tan torpe con la tecnología que se me arranca el cursor. Además de todos estos aspectos físicos que corresponden al niño propiamente tal, también tenemos que considerar que existe un ambiente físico y un ambiente emocional, ¿ya? Que es a lo que queremos llegar. Ya, ¿qué es lo importante? Este ambiente muchas veces puede ser estresante para los niños, ¿ya? Que pueden presentar algún tipo de dificultad en la alimentación. ¿Y qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos en un ambiente estresante? ¿Ya? Bueno, la mayoría de ustedes, como ya conocen de biología, saben que cuando nuestro cuerpo está enfocado en un estrés o algo así, todo se inhibe y finalmente, claro, nuestro cuerpo está más preocupado en nuestra circulación de irse hacia otras partes y no al sistema digestivo. Por lo tanto, el apetito fisiológicamente se inhibe, ¿ya? Por lo tanto, este niño, si está en un contexto de alimentación que puede ser estresante, obviamente va a dejar de tener hambre. En relación a las trayectorias del desarrollo infantil propiamente tal, esto es una instancia relacional y comunitaria, ¿ya? Esto también tiene en el fondo como una línea de desarrollo, no solo en el crecimiento del niño o las competencias de ingesta calórica que tienen que ir teniendo, sino que también esta interacción que va surgiendo con sus padres, con el medio externo, ¿ya? Porque finalmente esto cada vez va complejizándose en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, con niños muy pequeñitos, ¿qué es lo que uno comienza a ver? O cuando uno empieza a problematizar algunas situaciones. Algo que usualmente me pasa en la consulta, cuando los papás me preguntan y me dicen, bueno, pero si es que yo en la casa le voy a dar solo los alimentos que a él le gustan, y eso no genera mayor problema, y yo les digo, sí, pero ¿qué es lo que va a pasar más adelante cuando este pequeñín de 5 años, o 4 o 5 años, va a ingresar al jardín, o al colegio, perdón, va a tener que empezar a comer en el colegio, va a tener que llevar su colación, se va a tener que alimentar en otro contexto? Hay niños que, por ejemplo, no quieren ir a la casa de amigos, porque los van a invitar, les van a servir otro tipo de comida, entonces se van gestando distintas dificultades a través del tiempo. Ahí sí. Bueno, en el desarrollo de la alimentación propiamente tal, este desarrollo puede ir tomando una línea típica como una atípica, ¿ya? Usualmente los niños pueden desarrollar esto que se llama problemas de conducta en la alimentación, y finalmente eso se da porque hay asociaciones positivas o negativas a la hora de comer, ¿ya? Queríamos también, en el fondo, dar énfasis a que hay muchas conductas que pueden ser esperables dentro del desarrollo del niño, y eso es lo que vamos a ir comentando un poco más adelante, ¿ya? Hay dificultades en la alimentación en la infancia, pero entre un 1 y un 5% pasan a ser trastornos alimentarios de tipo más clínico, ¿ya?
Hay algunos fenómenos que son normales y transitorios dentro del desarrollo infantil, como por ejemplo la neofobia, que es cuando los niños van teniendo como este rechazo a los alimentos nuevos, y eso generalmente se da dentro del, como entre el año, los 2 años, ¿ya? La selectividad también existe, porque también hay un desarrollo cognitivo a la par, ¿ya? Cuando los niños empiezan a tener la capacidad cognitiva de hacer categorías, empiezan a rechazar ciertos tipos de alimentos, por los colores, por la forma, por la consistencia, y esos son totalmente esperables dentro del desarrollo típico de un niño, ¿ya? También está la disminución fisiológica del apetito, ¿ya? Un bebé, cuando nace, hasta el año más o menos, es que el crecimiento va siendo exponencialmente alto. Bueno, las que son mamás podrán darse cuenta de que un bebé entre un control y otro al pediatra puede llegar a doblar su peso, doblar su talla, pero ya después del año eso empieza a cambiar. Ya el niño no empieza a crecer tanto, por lo tanto, su ingesta calórica cambia, ¿ya? Y que muchas veces las mamás también se asustan porque dicen, ¿pero por qué? Si cuando era chiquitito yo le daba un plato gigante de comida, se lo comía entero y ahora ya solo quiere un poquitito, ¿ya? Eso es esperable también dentro del desarrollo porque su metabolismo está cambiando y la ingesta cambia, ¿ya? Así como también cuando los niños ya en etapas más preescolares empiezan a aumentar el apetito también porque su nivel de actividad también cambia, ¿ya? Y esto también va cambiando en la medida en que van creciendo. Así cuando llegan ya a la preadolescencia y se quieren comer el refrigerador completo. Esto lo puse como un extra spoiler, que no voy a ahondar en este momento, pero en el fondo sí, por algunas de las preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales y todo eso, siempre existe esta pregunta o inquietud en relación a los niños que tienen dificultades en el desarrollo y principalmente algunos niños que están dentro del espectro autista. ¿Ya? Y efectivamente hay mucha investigación que habla que son niños que sí tienen una mayor cantidad de dificultades en la alimentación propiamente tal, ¿ya? Y no solo por la selectividad en relación a las categorías que ellos realizan, sino que también porque hay muchas veces factores clínicos asociados, ¿ya? Ellos generalmente pueden presentar problemas de reflujo, alergias alimentarias, desafíos oral-motor también, y dificultades sensoriales propiamente del diagnóstico, ¿ya? Hay muchos niños que son hipersensibles táctiles y que finalmente tienden a rechazar los alimentos por sus características sensoriales. Dame un segundo. Ay, perdón. Seguimos como con los aspectos que sí son esperables dentro del desarrollo. Y era lo que les comenté un poco antes, que en el fondo, cercano a los 12 meses, está esta disminución considerable de la tasa metabólica, en donde la ingesta disminuye considerablemente, ¿ya? Y alrededor de los 10 meses, ya cercano al año también, emerge este sentido de identidad, donde el niño en el fondo empieza a decidir mucho más lo que quiere o no quiere comer, ¿ya? No sé si aquí hay varias mamás, les ha ido pasando, ¿ya? Pero no hay que desesperar. También se produce un cambio en la conducta alimentaria alrededor de los 2 y los 3 años, cuando el niño también empieza a categorizar los alimentos, ¿ya? Que coincide un poco con la neofobia alimentaria, como susto a las cosas nuevas. Otra cosa que es esperable en que en el fondo los niños empiecen a rechazar algunos alimentos que están mezclados, ¿ya? Cuando empiezan a rechazar porque no le gusta el verde, o porque tiene pelotitas, o los palitos, o los pedacitos de zanahoria, eso también es esperable y no siempre entra como en una categoría de trastorno o patología, ¿ya? Este comportamiento quisquilloso también sí está referido y aumenta entre los 19 y los 24 meses, ¿ya? La conducta neofóbica en general puede llegar a durar hasta los 6 años, incluso más. Algunas banderas rojas que tenemos que considerar
y para eso es súper importante también las fonoaudiólogas que estén atentas aquí, todo lo que pueda presentar como dolor aparente en la alimentación mientras se está alimentando, deglución incoordinada, tos, aspiración, neumonias recurrentes, son todos signos que hay que tener en consideración, porque finalmente siempre tenemos que partir de la base, y eso uno lo hace como terapeuta ocupacional también considerando desde la parte sensorial, siempre hay que partir de lo básico, ¿ya? De las necesidades biológicas básicas, lo que es dormir, comer, la estabilidad física del niño. Un niño que tiene una alergia alimentaria, un reflujo severo, obviamente no se va a querer alimentar porque siente dolor, ¿ya? Es algo que muchas veces uno como padre olvida. Cuando los niños están también, por ejemplo, con procesos inflamatorios, respiratorios, generalmente están llenos de mocos. Y muchas veces ese mismo moco, suena asqueroso, lo sé, se lo tragan y eso ocupa un espacio dentro de la guatita y los niños pierden saciedad también, ¿ya? Por eso siempre yo también le hago el hincapié a los papás de decirles, cuando tú estás resfriado o te duele la garganta, muchas veces tu apetito se inhibe, disminuye, no tienes tantas ganas de comer, y eso uno no lo debe olvidar, ¿ya? Porque finalmente los niños pequeños o los bebés no te lo pueden comunicar. Lo mismo pasa con las alergias alimentarias, los reflujos severos. Hay unos reflujos que son silenciosos, y que muchas veces las guaguitas en el fondo, su única manifestación es no querer comer, ¿ya? Y cerrar la boca. Eso me pasó hace muy poquitito, hace unas semanas atrás, con una guaguita de 3 meses que no quería comer, y la pediatra la mandó a la terapeuta ocupacional, la pediatra y la nutrióloga, pensando que podía ser algún tema vestibular y todo eso, y era una niña que nada, y yo le dije, no, mamá, ¿qué te dice a ti tu guata? Y la mamá me insistía, me decía, ¿sabes qué? Cada vez que le doy la leche, le duele la guatita, está más hinchada. No, le dije, vas a tener que ir al gastroenterólogo. Hay que descartar, y era un reflujo silencioso, y la bebé se estaba negando a comer, ¿ya? Y no tenía que ver con la postura, ni hipersensible táctil, ni nada de eso, era un reflujo, ¿ya? Los vómitos, las diarreas, las deposiciones con sangre, esos también son signos importantes de, sobre todo la deposición con sangre, de alergias alimentarias, ¿ya? El retraso en el desarrollo, dificultades en la ganancia de estatura. Por ejemplo, siempre hay que tener ojo y en eso uno ser bien minucioso en conocer las curvas de crecimiento de los niños. Esta siempre debería ir siendo exponencial, aunque hay niños que generalmente van a estar rondando los percentiles más bajos, pero mientras su crecimiento siempre vaya en su misma línea, eso es lo importante. Cuando empiezan a decaer, ahí también en el fondo hay que poner ojo, y ya empieza a ser un tema el que el niño no vaya teniendo una ingesta adecuada. Atragantamiento, arcadas, tos, esos son todos signos de alerta en relación a la alimentación. Que sea incapaz de aceptar alimentos sólidos ya a los 12 meses, no dejar la comida licuada ya a los 16 meses, fijaciones por ciertos tipos de alimentos, dejar de lado alguna línea o rama de alimento, por ejemplo los carbohidratos, las frutas, las verduras, reacciones emocionales exacerbada frente a la presentación de un nuevo alimento, rechazos de categorías completas, como les decía recién, comer algo distinto que la familia, o si existe mucho estrés a la hora de comer, ¿ya? Esos son como signos de alerta importantes en relación a las dificultades de alimentación. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de consulta de los papás? El tiempo prolongado en la alimentación, el rechazo de ciertos alimentos, la necesidad de tener que utilizar algún elemento para poder distraer al niño mientras come, la falta de independencia a la hora de comer, dificultad de introducir algún nuevo alimento o nuevas texturas, y que las horas de comida en el fondo se tornen estresantes para toda la familia. Ya. ¿Cómo involucramos la integración sensorial dentro de esto? ¿Ya? Para quienes no conocen en relación a la integración sensorial, voy a dar esta como gran pincelada.
una pincelada solamente. El término de integración sensorial lo trajo una terapeuta ocupacional, Ginners, cercano a los años 60. Ella describe la teoría de integración sensorial como el proceso neurológico que organiza las sensaciones desde nuestro propio cuerpo y desde el ambiente, y hace posible que usemos nuestro cuerpo de manera efectiva en el ambiente. ¿Cuál es la traducción de todo esto? Finalmente, la teoría de integración sensorial es la que nos permite explicar cómo nosotros nos enfrentamos al entorno, cómo nosotros percibimos todos los estímulos que nos rodean. ¿Por qué es tan importante esto? Porque finalmente la hora de alimentación es muy sensorial, es visual, es auditiva cuando me llaman a comer, es olfativa, es táctil, ¿ya? Y muchos otros sentidos que son los que les voy a ir mostrando acá, que estoy segura que no todos los conocen. Todos los sentidos sensoriales finalmente son esta puerta de entrada de cómo nosotros nos comunicamos con nuestro entorno. Por eso es tan importante. ¿Ya? Ahí con Constanza vamos a ahondar en el ámbito del temperamento de los niños también, ¿ya? Para poder comprenderlos. Y nosotros finalmente usamos toda esta información para poder ir organizando nuestra conducta de regreso a este ambiente, ¿ya? Y relacionarnos adecuadamente con el entorno que nos rodea. Yo no sé si todos ustedes sabían que tenemos todos estos sistemas sensoriales, ya no los 5 sentidos que se habla usualmente, sino que además tenemos el sistema interoceptivo, el propioceptivo, vestibular, y esos son los que generalmente no se nombran, ¿ya? No son solo 5, sino que también tenemos otros 3 dando vuelta. Creo que aquí yo igual me voy a darles como un... Denme un segundito. Les voy a dar aquí una pincelada de algunos de ellos, porque vamos a ahondar mucho más en el curso, ¿ya? Y bueno, y los colegas que estén por aquí obviamente ya se manejan. El sistema interoceptivo tiene mucha importancia porque es el que nos permite identificar las sensaciones de saciedad, de hambre, y eso es fundamental a la hora de la alimentación, ¿ya? Bueno, evidentemente el gusto es el que nos permite hacer la identificación de los distintos alimentos. El olfato es tremendamente importante porque es una de las puertas de entrada de saber en el fondo esto lo voy a consumir o no, es peligroso o no, huele bien o no huele bien, y que me imagino que a muchos de ustedes también les habrá pasado alguna vez que estén abriendo algo y lo huelen para saber si está bien y si lo van a comer o no. ¿Ya? La visión, tremendamente importante para niños pequeños, ¿ya? Todo entra por la vista. Audición, finalmente todos los estímulos que están alrededor son los que me permiten también lograr concentrarme a la hora de comer. El tacto es tremendamente importante porque muchas veces los niños pequeños toman los alimentos con sus propias manos, y todo lo que llega a mi boca finalmente también tiene que ver con el tacto, esta discriminación que hago dentro de mi boca para saber qué tipo de alimento es, si es un alimento que voy a tragar, que voy a masticar, que es más chicloso. Eso tiene que ver con el tacto también, ¿ya? Nuestro sistema vestibular es el que nos permite organizar nuestro cuerpo en relación al movimiento. Es tremendamente importante también, ¿ya? Porque hay muchos niños que pudieran tener algunos desajustes en esta área y que muchas veces el subirlo, por ejemplo, en una silla con mayor altura, puede ser un desafío mayor para él también, ¿ya? El sistema propioceptivo es el que nos permite organizar nuestro cuerpo, ¿ya? Saber dónde está. Es como el que nos permite tener un mapa organizacional. Y en la alimentación tiene un rol fundamental, porque finalmente, si yo tengo un buen control oral motor, voy a poder tener las habilidades adecuadas para poder procesar este alimento dentro de la boca, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, finalmente este pool de sensaciones es nuestra puerta de entrada para todo lo que tiene que ver con llevarme el alimento. No es solo tomar un bocadito y llevarlo a mi boca, involucra muchas cosas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque finalmente hay muchos niños que su procesamiento sensorial no es el típico,
¿ya? Hay algunos niños que tienden a ser mucho más sensibles, por ejemplo, desde la parte táctil, ¿ya? Los niños que son más hipersensibles táctiles en general no solo son con el alimento, sino que también en otros contextos. Tienden a tener dificultades, por ejemplo, con el uso de algunos tipos de ropa, no querer tocar algunas texturas, no querer que les den besos o que sean peinados, tienden a ser niños un poco irritables, irascibles. Entonces, si nosotros observamos a este niño en un contexto de juego, si no es capaz de manipular, tocar, por ejemplo, masas, barro, semillas, difícilmente ese niño se va a querer atrever a explorar alimentos que puedan estar en su plato y que tengan una textura diferente o extraña. Más aún si está en una etapa de desarrollo, como les comentaba anteriormente, más neofóbica, o receloso o selectivo. Entonces, este proceso alimentario se va a tornar mucho más difícil, ¿ya? Va a tener en el fondo mayor dificultad para este niño, y desde el plano sensorial, no solo con lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces ahí se va complejizando el panorama. Dame un segundo para poder avisarle. De los presentes, ya habían escuchado sobre la integración sensorial, me imagino. Es algo que no podemos ahondar aquí porque eso requiere mucho tiempo. Pero podemos ir resolviendo algunas cosillas. Pamela, ¿te han contestado por ahí por el chat? Si es que tenían algún conocimiento en relación a la integración sensorial. Sí, acá Bárbara nos comenta que sí, porque su hija tiene trastorno de integración sensorial. Javiera también comenta que sí, sabía. Y Cristina también. Juan ¿Hay Sebastián alguien que dice acá no que haya también. escuchado? Veo puros sí en este momento. Mucha gente que ¡Ay, qué ya bueno! había escuchado o Maravilloso. tiene conocimiento de. ¡Qué bueno! Porque creo que es súper importante, la mayoría de los profesionales que trabajamos en el área de la salud y sobre todo con niños pequeños, es tremendamente importante, no solo porque uno diga, es terapeuta ocupacional y le encanta la integración sensorial, sino que creo que es nuestro punto de partida, finalmente, es cómo nos enfrentamos a nuestro entorno, cómo nos relacionamos. Si nosotros como adultos logramos comprender cómo este niño percibe el entorno, va a ser mucho más fácil para nosotros poder atender y mentalizar a este niño, ¿ya? Entendiéndolo también desde la mirada de la Mar, que me imagino que muchos de ustedes también lo deben conocer, van a comprender la importancia de tener conocimiento en el fondo, al menos básica, del procesamiento sensorial. Denme un segundo, que no sé por qué no me está cargando mi computador. Dame un segundo, Pamela. Tenemos una pregunta. Sí. Mientras Constanza se conecta, para poder continuar, si quieres le podemos responder a Naye, que está levantando la mano. Sí, que parece que tiene problemas para conectar el audio. Estaba viendo ahí por lo menos. No sé si será su caso. Bueno, mientras esperamos que Naye conecte su audio, habían unas personas acá que habían dicho que no habían escuchado de integración sensorial, ¿Ya? creo que era el tema, y Sebastián pregunta si es que puede ejemplificar un poco más en el sentido vestibular. ¿Sí? Mira, el procesamiento vestibular es el que te permite en el fondo
tu cuerpo organizar en el espacio. Por ejemplo, cuando un niño se sube a un columpio, poder organizar ese cuerpo con el movimiento. ¿Ya? Generalmente usamos como el tema del columpio principalmente, pero nosotros cuando hacemos las evaluaciones, por ejemplo, le pedimos a los niños que tengan que pegarle a una pelota en movimiento, ¿ya? Porque finalmente el sistema vestibular es el que te permite a ti, tu cuerpo, reaccionar frente a tu propio movimiento y al movimiento de otro objeto que venga hacia ti, ¿ya? Es súper importante porque ese sistema es el que te permite tener equilibrio, mantener un buen nivel de alerta, no marearte. Naye sigue con la mano arriba. Sí. Yo la veo como con audio abierto. No, lo que pasa es que no logra conectar audio, entonces se le sale el micrófono un poquito. Acá Claudia Mancilla dice, yo quisiera entender mejor el interoceptivo. ¿Sí? Bueno, es el sistema que tiene que ver como con nuestras entrañas, para decirlo así como de manera más fácil, ¿ya? De cómo tú percibes, por ejemplo, el hambre, los dolores de guatita, la saciedad también, ¿ya? Y que eso es un punto súper importante porque finalmente, y es lo que va a ahondar también Constanza, muchas veces uno como padre dice, ok, al niño, come, 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 y los niños también a veces te pueden decir, stop, ya no quiero más, y es porque finalmente él ya está haciendo está logrando darse cuenta que su cuerpo en el fondo ya cumplió el espacio que requiere para la alimentación. Y muchas veces uno como cuidador puede transgredir esa percepción del niño, ¿ya? Porque muchas veces los niños te dicen no quiero más, y hay muchos papás que insisten en no, termina, cómete toda la comida o cómete el plato completo, y no se está respetando el sistema interoceptivo de cada niño, ¿ya? Porque finalmente eso es lo que te va permitiendo a ti organizar tu cuerpo y saber cuándo ya estás saciado o cuándo tienes hambre, ¿ya? Y ¿por qué es tan importante? Porque muchas veces eso después, y eso también lo vamos a ir ahondando en el curso, es cuando se empiezan a confundir estas sensaciones, ¿ya? Y lo que se empieza a generar después ya como más patología, cuando la gente en vez de tener hambre, come por ansiedad y no porque efectivamente su sistema interoceptivo le está diciendo que necesita alimento, ¿ya? Eso principalmente, también con el dolor, ¿ya? Ese también está relacionado con el sistema interoceptivo. Acá en el chat también preguntan si es que se puede hablar un poco más sobre la propiocepción. Sí, mira, el sistema propioceptivo está localizado principalmente en nuestras articulaciones, ¿ya? Es el que nos va permitiendo organizar nuestro cuerpo. Generalmente nosotros le damos como tips a los papás en relación a la información propioceptiva, la vamos adquiriendo de todas aquellas actividades en el fondo que son de fuerza, en donde por ejemplo el niño va traccionando, va lanzando, va empujando, y esa información es la que llega directamente en el fondo como a nuestra musculatura, a nuestras articulaciones, y le permite organizar al niño, saber dónde está, lograr armar su esquema corporal, ¿ya? Aquí Karina pregunta, ¿puede darse que un niño o niña sienta saciedad y pasado un tiempo muy corto manifieste que tiene mucha hambre? ¿O podría tener más que ver con una conducta ansiosa quizás? Sí, puede darse con conducta ansiosa. Eso yo lo he visto bastante, fíjate, en la clínica. Sí. Más relacionado con el tema ansioso.
Y bueno, ahí también lo vamos a ahondar con Constanza. Nos ha pasado y estuvimos como haciendo como estudios de caso y compartiendo que nos pasaba mucho en niños que generalmente eran descritos con un tono más bajo, con dificultades motrices, con falta de coordinación, con un bajo esquema corporal, y que generalmente tenían esta conducta en el fondo más ansiosa y de como no llenarse nunca, no saciarse nunca con nada, ¿ya? Y generalmente son, haciendo como el estudio, son niños más referidos como con una baja conciencia corporal en general, bajo tono, un poco más torpe, tienden a tener esas características. ¿Mm? Tenemos otra pregunta acá en el chat. Sí, dime. Dice, ¿qué se hace cuando pasa al revés, que un niño no conecta con el hambre o cuando das varias opciones de platos y nada? Esa es súper interesante. Esos son los que generalmente me llegan a mí, usualmente. Un niño que no muestra interés o que tiene poco apetito, es ahí donde uno tiene que hacer una historia clínica robusta, ¿ya? Conocer primero cómo ha sido su desarrollo en general, cómo ha sido su ingesta a través del tiempo, porque hay niños que tienden a tener una ingesta pequeña, ¿ya? Que tienden a ser como más restrictivos, se sacian rápidamente, y es ahí donde en el fondo uno tiene que hacer este match de historia clínica con si lo que les había comentado un poco antes, si este niño, por ejemplo, que no come tanto, que no tiene tanto interés por la comida, tiene un desarrollo dentro de una curva exponencial, ¿ya? Porque finalmente si ese niño, por ejemplo, antes comía mucho y ahora empezó a comer poco de manera sistemática, su crecimiento empezó a disminuir, es ahí donde uno dice, aquí alerta, ¿ya? Y eso generalmente uno tiene que ir empezando a despejar variables, despejar la variable clínica, que no haya nada de base, despejar la variable ambiental, que en el fondo no hayan habido, por ejemplo, cambios en el hogar. Siempre es importante preguntar, ¿hubo cambio de asesora del hogar? ¿Hubo algún problema familiar? Porque esas también son manifestaciones que los niños pueden hacer a través de la conducta alimentaria, ¿ya? Y ver también la edad de desarrollo, si es que esto me coincide con las etapas de neofobia infantil, que pueden ser esperables dentro de las líneas típicas de desarrollo, si este alimento es nuevo, si este alimento en el fondo dejó de consumirlo. Hay un montón de cosas que uno en el fondo tiene que empezar a observar. Lo más típico que yo he podido observar como en mis años de ejercicio es que hay niños como que empiezan a dejar algunos tipos de alimentos, muy rodeado como a esto de los 2 años, y generalmente viene como esta asociación en relación como a esta trayectoria típica de los niños que empiezan como con la selectividad o neofobia, y muchas veces, yo te diría que el 80% de los que consultan, hay algún tema de sensorial de base, porque cuando llegan consultando por esto mismo que me planteabas, en el fondo, no sé, por ejemplo, tiene 2 años o 2 años 3, dejó de comer ciertos tipos de alimentos, y en el fondo uno dentro de la evaluación, yo les aplico un perfil sensorial, hago una evaluación clínica y uno empieza a ver, este niño también es reacio con las texturas, cuando yo lo evalúo en la clínica se me arranca, es un poco irritable, y yo te diría que de los que yo veo, al menos un 80% responden a tener alguna disfunción de procesamiento sensorial, y específicamente con mayor hipersensibilidad táctil, y se correlaciona con este rechazo alimentario. Ahí llegó la Constanza. Para poder continuar. Es que aprovechamos de hacer como ronda de preguntas en relación con el sensorial. Súper, ya. Entonces, ahí. Perdón, ¿yo pero puedo se van mover la diapositiva? diapositivas a cada rato. Ahí sí. Ya. Ahí sí.
Entonces, vamos a ver que desde lo psicológico ya, o desde lo psicopatológico más bien, vamos a entender que vamos a tener estos predisponentes, como lo que haya estado conversando la José, ¿cierto? Que tienen que ver con ciertos rechazos o aversiones sensoriales, pero que se solucionaron, pero que si el contexto de cuidado relacionado con ese adulto en el contexto alimentario no fue lo más favorable, también puede ir generando esa sensación de una relación con la alimentación no del todo positiva, ¿ya? Y ahí tendríamos ciertos precipitantes o agravantes, ¿ya? Todo esto lo vamos a encuadrar también en las etapas del desarrollo y cómo se va dando la presentación sintomática del cuadro, ¿ya? ¿Avanzamos? Ahí. Entonces, las trayectorias del desarrollo infantil, ¿ya? Que a veces nos llaman la atención porque este niño parece que tiene más cosas como emocionales ligadas al contexto alimentario, o parece que tiene una mayor tendencia hacia la psicopatología. Vamos a poder siempre analizarlos a partir de la superación espontánea, ¿ya? Básicamente hubieron algunos cambios chiquititos, o ese cerebrito maduró y ya ahora come de todo sin problema, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar de superación espontánea. O vamos a hablar que ese niño pequeño fue derivado a una terapeuta ocupacional o fue a la psicóloga y se atenuaron los efectos por efecto de tratamiento. O bien, ahí hay una pregunta, pero después la respondemos. O bien persistieron estos síntomas y se volvieron más complejos, y ahí es cuando hablamos de pleno de psicopatología, ¿ya? Entonces siempre vamos a atender que a veces tenemos trayectorias del desarrollo que son más atípicas porque el cerebrito aún está en desarrollo y se ha demorado más ese niño en una maduración que implique comer sin mayores problemas, ¿cierto? Y ahí podemos hablar de superación espontánea, o cuando hay tratamientos se atenúan los efectos de estos rechazos alimentarios, etcétera, cuando tiene que ver con factores emocionales, o bien cuando no hay tratamiento y hay más elementos sensoriales, vinculares del contexto de alimentación, van a persistir y se van a complejizar, ¿ya? Ya. Vamos a hablar también de los patrones de apego, ya que tienen que ver no como categorías diagnósticas, ni decir, bueno, tal niño tiene tal patrón de apego, cómo se vincula con sus figuras cuidadoras, entonces me va a ser un problema en la conducta alimentaria. Ya esa forma sería una forma muy reduccionista y determinante de poder leer esto. Ya todo lo que hablemos en el curso y hoy día en el seminario tiene que ver con continuos, con formas que podrían darse de una u otra presentación sintomática, no como categorías rígidas y diagnósticas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante poder ver cómo ese adulto en el contexto de alimentación está mentalizando al niño, ¿ya? Y qué vamos a entender por la mentalización, vamos a entender esta capacidad de poder leer, inferir los estados mentales de la otra persona más o menos adecuadamente, ¿ya? Nunca uno va a poder leer la mente de la otra persona, pero sí más o menos tener una comprensión que sea más ajustada a la realidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si avanzamos de diapo, nos vamos a poder dar cuenta que los padres y cuidadores podemos tener una actitud mentalizadora, ¿ya? Siempre vamos a estar mentalizando algo sobre ese contexto de alimentación y sobre el niño, ¿ya? En ese sentido, nosotros vamos a poder regularnos, por ejemplo, ante un niño que me tiró toda la comida y que me dijo no quiero comer nada, o me voy a desregular porque voy a pensar que ese niño lo hace como algo contra mí, ¿ya? Entonces, de eso va a depender la mentalización que esté realizando el adulto cuidador, cómo yo estoy viendo ese contexto alimentario y cómo estoy comprendiendo y leyendo lo que está haciendo el niño en ese momento, ¿ya? Entonces, cuando tenemos adultos mentalizadores, nos vamos a dar cuenta que ese adulto es capaz de tomar
tomar en cuenta sus propios fantasmas relacionados con la conducta alimentaria o en otros momentos de estrés, ¿ya? Entender, por ejemplo, que eso que está haciendo el niño no es algo contra mí, sino tiene que ver conmigo, con que a mí me obligaban a comer, y tal vez yo estoy poniendo una cara media extraña, y eso está entorpeciendo el contexto alimentario, o tal vez yo estoy siendo muy rígida y estoy diciéndole que se coma los 50 cc del pote de comida que me dijo el pediatra, y tal vez él no quiere comer tanto porque está, por ejemplo, iniciando su alimentación complementaria, o tuvo un mal día, o está iniciando su contexto escolar, o hay más factores, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de un adulto que mentaliza las necesidades del niño cuando es capaz de no atribuirse la conducta del niño como algo con valor personal, ¿ya? Y ahí vamos a tener adultos que van a experimentar la conducta del niño en estrés, en este caso en el contexto alimentario, como algo perteneciente al niño, como este niño que es malo para comer, me está embarrando el día, está haciendo esto porque es en contra mía, o va a poder desconectar eso y entender que la conducta del niño puede deberse a más factores, ¿ya? Entonces, uno de los objetivos del curso que vimos con la COTE es poder ir entendiendo que el desarrollo del niño, más una adecuada mentalización sobre las necesidades del niño y además sobre sus formas de funcionamiento emocional, temperamental, sensorial, me va a ir haciendo que yo como adulto o como cuidador pueda tener una actitud mucho más armónica y mucho más favorable, ya con menos tendencia hacia la psicopatología de cuadros relacionados, por ejemplo, con los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque voy entendiendo que la conducta del niño es explicada por otras cosas y no solo como algo personal, ¿ya? Si avanzamos de diapo, nos vamos a dar cuenta que algunas representaciones del bebé o del niño por parte del cuidador pueden ser como es un pequeño monstruo que no come, es muy demandante, no puede estar solo, siempre me pide que esté en la hora de comer, es una guagua muy tranquila que no molesta a nadie, se da con todo el mundo y se lo come todo, o se come todo y no da problema, ¿ya? Entonces, lo que vamos viendo allí son representaciones del niño, pero que uno pudiera pensar, ya, pero es algo que pienso, da lo mismo. La cosa es que eso va generando una percepción, no solo de yo como cuidador frente al niño en ese contexto alimentario, sino que además va generando una percepción de sí mismo, del ser de ese niño, ¿ya? Que no solo lo va a traducir a su percepción en el contexto alimentario, sino se va a traducir en un patrón regulatorio de estrés a lo largo del ciclo vital de ese niño, ¿ya? Es decir, esto que yo mentalice del niño va a ser como él se ve en su adolescencia y en su adultez, ¿ya? Y eso va a ser no solo que él tenga una imagen de sí mismo relacionado no con esto, con estas etiquetas que yo puedo poner como cuidador o adulto, sino que eso además va a tener un correlato cerebral y eso va a hacer que haya ciertas zonas de su cerebro que se activen o desactiven, porque es que, por ejemplo, en la hora de alimentación está su cerebro lleno de cortisol y está pensando cómo escapo de esta situación, cómo sobrevivo, y eso puede favorecer un montón de cosas, ¿cierto? O más bien puede estar el contexto alimentario relacionado con la exploración, con un contexto seguro, con un contexto más armónico, y ahí él también o ella también va a ir aprendiendo definiciones de sí mismo, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes de este seminario es aprender que las formas en las que yo como adulto establezco mi sistema de cuidado en estrés con el niño, no solo va a generar una representación del niño para toda su vida, sino que además eso va a tener un correlato cerebral, neuroendocrinológico, biológico, inmunológico, cerebral, ¿ya? Y va a funcionar como una especie de escudo ante estrés, ¿ya? Dependiendo de cómo se van dando también este sistema de cuidado en los patrones de vínculo, eso también va a ir generando que niños más tendientes hacia los patrones ambivalentes, más intensos, pudieran generar mucha más intensidad emocional en los contextos alimentarios, y ahí vamos a poder establecer diferencias de, ok, parece que este niño come súper bien, pero parece que cuando llega el papá, mamá o cuidador se pone mucho más intenso, tira la comida, tira todo, y cuando las dificultades exclusivamente se dan con las figuras parentales, vamos a poder hablar de que entonces podríamos mejorar desde el contexto de cuidado en los momentos de estrés, específicamente en la alimentación, ¿ya? Y entonces cuando se da que es más, es en todas las áreas de su desarrollo, entre otras cosas, vamos a poder hablar que va a ser necesario explorar otros aspectos para ver qué está afectando allí,
que el niño tenga este tipo de conductas, ¿ya? Entonces, también en el curso vamos a dar una pinceladita más en detalle cómo cada patrón de vínculo puede desarrollar diferentes dificultades en el contexto alimentario. Y donde vamos a llegar a la conclusión de que el adulto, mientras tenga una mentalización mucho más flexible y armónica de sí mismo y del mundo y del niño que tengo enfrente que está comiendo, voy a poder generar un contexto alimentario mucho más favorable. Y da lo mismo si el niño tiene, o sea, no da lo mismo, pero en este sentido, si yo tengo un adulto que está siendo capaz de mentalizar a sí mismo y el contexto alimentario, aunque tenga dificultades sensoriales, como las que habló la Cote, ¿cierto? De todas formas que eso siempre va a ser positivo, porque va a poder estar mentalizando de mejor forma eso que necesita el niño para poder estar mejor, ¿ya? Si avanzamos de diapo. Entonces, esto que les contaba tiene que ver con los patrones de apego, no como categorías diagnósticas. No funciona esto tampoco en el sentido que el cuidador dijo, ya, cómete toda la comida y eso al tiro me generó un trastorno de la conducta alimentaria. Claramente no son categorías determinantes ni nada, sino vamos a hablar de esto cuando se transforma en un patrón consistente en el tiempo, en el que esto va generando una imagen del niño de determinada forma y una forma de regulación ante estrés, ¿ya? Y cuando hablamos del apego nos vamos a referir a un patrón de relación específica, ¿ya? A veces se piensa que el apego es como estar todo el día pegado al cuidador, a mamá, pero esas van a ser formas de proximidad, ¿cierto? Pero vamos a entender por apego esta forma que requiere cómo yo me voy regulando ante estrés, ¿ya? Y vamos a establecer diferencias entre el sistema de cuidado, que es establecido por parte del cuidador hacia el niño, y el patrón de apego que es establecido del niño hacia el adulto para poder regularse ante estrés. ¿Con qué fin? Con un fin biológico, para poder sobrevivir y con el fin de poder maximizar mi cuidado y maximizar mi apego y disminuir mi estrés, ¿ya? Entonces, frente a eso, en un contexto alimentario que está siendo hostil, que está siendo amenazante, el niño puede desplegar una infinidad de conductas para regularse, ¿ya? Evitar, cerrar la boca, tirar todo, pegarse, vomitar, en fin, y vamos a ir entendiendo y estableciendo diferencias a partir si eso lo hace para maximizar el cuidado, porque ojo, también el contexto alimentario es una instancia relacional donde los papás, al menos casi todos, ¿cierto?, se quedan esperando que el niño efectivamente se coma toda la comida. El papá no abandona esa tarea. Puede abandonar muchas otras, pero los papás en general el momento de la alimentación no lo abandonamos, porque sabemos que es algo de vital importancia. Entonces también puede ser por parte de ese niño un momento para poder maximizar la disponibilidad del otro y minimizar mi estrés porque quiero estar más con papá o con mamá, ¿ya? Eso, como les decía, no solo va estableciendo que, viendo cómo el niño va a relacionarse con la comida, no es solo eso, sino que al ser un momento de estrés, porque estoy viendo si papá o mamá están disponibles para mí, cómo reaccionan, dejan todo botado y me voy, y yo veo si como o no como, o me tengo que comer todo para corresponder a las expectativas de mamá o papá, porque si no voy a fallarles, los voy a decepcionar. Todas esas concepciones que va generando el niño va formando una forma de verse a sí mismo ante el mundo y ante los demás, ¿ya? Y va generando un patrón de regulación ante estrés, ¿ya? Si avanzamos, vamos a ver que el estilo de apego, como dicen, el más conocido en apego, ¿cierto?, va a acompañarnos desde la cuna hasta la tumba. ¿Y eso qué quiere decir? Que el patrón de apego no es que se mantenga indemne y no cambie, porque como ya les mencioné, no estamos hablando de categorías diagnósticas, sino que lo que va ocurriendo es que estas emociones, características que se dieron en el patrón vincular de este niño pequeño, se van complejizando a medida que este niño va creciendo, a medida que luego es un prepuber, es un adolescente y es un adulto, ¿ya? Y eso además se va a ir complejizando a partir del contexto social, contexto cultural, el colegio, las influencias. Si hay un tutor resiliente por ahí, le dijo que
le dio otra información positiva de sí mismo que tal vez no recibió de los adultos cuidadores, eso también va a ir siendo información extra que va a ir pudiendo mejorar o no la relación que tiene, en este caso con la comida o la imagen que tiene de sí mismo, ¿ya? Y vamos a ver también que los patrones de apego, como ya les decía, van a guardar significado y van a guardar relación con la organización emocional que se va a dar en la vida adulta, ¿ya? O sea, el cuadro clínico de dificultades en la conducta alimentaria, además de todo lo que ya han hablado, siempre necesariamente se va a vincular de alguna u otra manera con el significado emocional que se dio en estos patrones de apego que se instauraron ya cuando este niño era pequeño. ¿Ya? Entonces, lo que va a ir ocurriendo a través del tiempo es que estas emociones se van a ir complejizando, se van a ir organizando, van a ir tomando forma, ¿verdad? Pero a partir de algo, a partir de esto que estamos conversando, ¿ya? Y eso, nuevamente, en relación a la conducta alimentaria, va a ir formando una relación que tengo o no con la conducta alimentaria, y no solo eso, sino que también una forma de verme a mí mismo o no, ¿ya? Pasa mucho que los niños con dificultades en la alimentación van entendiendo que la incondicionalidad del vínculo con mi figura cuidadora, con mi figura de apego, no es tan incondicional. Porque parece que el cuidador, mamá o papá, se enojan cuando yo no me como todo o cuando me como todo. Estás comiendo tanto, pareces una bolsa de papas. O no comes nada, estás tan flaco, te vas a puro enfermar. Y eso, que para uno pudiera ser un juicio, además de serlo, va constituyendo teorías, ¿cierto?, que el niño va teniendo de sí mismo, y a partir de eso el niño también va sintiendo que no corresponde o que corresponde a las expectativas de papá. Cómo papá o mamá me ven, cómo me sienten y cómo soy, ¿ya? Nuevamente, no quiere decir que alguien que le dijo cómete toda la comida va a generar necesariamente un trastorno de la conducta alimentaria. Eso se va a juntar con más elementos, con predisponentes, con gatillantes, con mantenedores, pero sí es un factor que tenemos que considerar, ¿ya? Tenga o no tenga dificultades en la integración sensorial, siempre la mentalización que realiza el adulto de la conducta del niño va a influir necesariamente en la forma en la que este niño pequeño se ve y aprende a regularse ante estrés, ¿ya? Y la invitación de este seminario y del curso también tiene que ver con ir aprendiendo nuevas formas de mirar el síntoma, ¿ya? Si bien es cierto, vamos a etiquetar y vamos a categorizar cuando tengamos que hacer derivaciones o para sistematizar la información, pero nos vamos a centrar en los procesos que subyacen, que están debajito de la sintomatología que estamos viendo. O sea, no nos vamos a quedar solamente con el niño mañoso que no come, sino que vamos a entender por qué está presentando esas dificultades mayoritariamente en el contexto alimentario. Tiene más elementos que me explican eso, hay elementos relacionados con el contexto de la alimentación o con el contexto del cuidador. No solo vamos a andar etiquetando y viendo que tiene tales cosas, sino que vamos a entender el proceso que tiene que ver y que está debajito y que me explica por qué el niño presentó esta dificultad en la conducta alimentaria y no presentó, por ejemplo, ansiedad social para ir al colegio. ¿Ya? ¿Por qué es que está haciendo esto en específico y no hizo otra cosa? ¿Qué me explica su comportamiento alimentario? Y eso lo vamos a ir entendiendo a través de mirar el síntoma alimentario como un proceso, como un sentido para la vida de ese niño y para su familia, ¿ya? Entonces, ¿cómo este niño pequeño, niña o adolescente va evolucionando a un trastorno de la conducta alimentaria? Lo primero es dejar súper en claro que un trastorno de la conducta alimentaria, como los que ustedes me imagino que alguna vez han escuchado, como la anorexia, la bulimia, etcétera, no van a ser tan frecuentes en la niñez. ¿Ya? ¿Por qué? Pueden darse, pero no son tan frecuentes. ¿Y por qué no son tan frecuentes? Porque para que se dé, necesitan elementos cognitivos que hagan que la presión social, cumplir con los estándares de belleza, requiere una maduración cognitiva que un niño pequeño todavía no la tiene. ¿Ya? Por supuesto que puede darse, pero esta como sobrepreocupación por el peso,
cumplir con los estándares de lo delgadamente ideal, implican un procesamiento abstracto mayor que un niño pequeño, ¿ya? Entonces, en los prepúberes y adolescentes ya podríamos comenzar a ver la formación o de pleno un trastorno de la conducta alimentaria como los que de los que generalmente se habla, ya anorexia, bulimia, trastorno por atracón o trastornos de la conducta alimentaria no especificados, ¿ya? Los elementos que vamos a encontrar, que son claves para ver si esta paciente, este adolescente, este niño avanzó o no, van a tener que ver con si se va dando la vergüenza corporal, ya tiene menos vergüenza y se expone más, está menos rígida con sus esquemas relacionados con la imagen y está menos apegada a estos ideales de belleza de lo delgadamente ideal, ¿ya? Si avanzamos de diapo, vamos a poder ver otros elementos relacionados con la psicopatología. Y en este caso, los desencadenantes relacionales que pudieran ir evolucionando a un trastorno de la conducta alimentaria, ya que tienen que ver con cómo estos desencadenantes en el fondo de duelos, de decepciones, de crisis normativas o no normativas, también van a tener un lugar en el trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Esto por sí solo no me va a generar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Se va a mezclar y se va a complejizar si yo a esto le sumo un patrón vincular más bien enfocado en la imagen, en lo externo, ¿cierto? Si yo a esto además le voy juntando historia familiar relacionada con los trastornos de la conducta alimentaria o enfermedades, no sé, como la diabetes, enfermedad de Crohn, por ejemplo, que ya van haciendo que yo tenga cierta susceptibilidad a una relación quizás no tan saludable o armónica con el contexto alimentario, ¿ya? Y algo que vamos a ir aprendiendo también es que los niños o adolescentes que van desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria van a tener o van a tener ciertas características que tienen que ver con que su cinismo o su sentido de identidad va siendo siempre muy externo y va viendo esta necesidad de corresponder a las expectativas externas, ¿ya? O sea, a corresponder con los ideales de belleza, a corresponder con estar delgado, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Porque fueron aprendiendo de pequeñitos a corresponder siempre para lograr mayor disponibilidad por parte del cuidador a hacer lo que papá o mamá quieren, a no expresar tanto lo que siento, sino a corresponder a lo que ellos dicen, ¿ya? Y entonces la identidad adolescente ya se va formando en términos de este contexto. Y entonces, desde esta nueva mirada, vamos a ir entendiendo que la intervención, en un primer término, va a tener que ver con que el niño sea amado incondicionalmente, independiente de la condición que tenga, independiente si coma mucho o coma poco. ¿Por qué? Porque cuando eso se transforma en un patrón que es criticado constantemente por si su aspecto físico, por si come o no come, el contexto alimentario se va transformando en un contexto de estrés, que va haciendo que además de todo ese estrés, la imagen del niño vaya siendo muy inadecuada, se vaya sintiendo muy inadecuado y que no corresponde a lo que papá, mamá o cuidador esperan de mí. Finalmente, cuando hablamos de las estrategias de intervención, como yo les decía, vamos a tener que ver con que los vínculos sean incondicionales, o sea, yo no voy a estar condicionando cuánto te quiero a partir de tu aspecto físico, ¿ya? Y una intervención que podemos realizar todos es no hacer juicios sobre el cuerpo de las otras personas, ¿ya? También, dependiendo de los casos, vamos a usar narrativas, vamos a usar metáforas, vamos a trabajar con programas de aceptación corporal de forma preventiva, vamos a trabajar con los mindfulness, ya lo que tiene que ver con el mindful eating, o sea, esta conciencia relacionada con la alimentación, ¿verdad? Y estrategias psicoterapéuticas más específicas dependiendo del caso, ¿ya? Nuestros desafíos tienen que ver con fomentar el peso inclusivo, ¿ya? La diversidad corporal, la incondicionalidad en los vínculos y la aceptación y el respeto por todos, ¿ya? Más que por su aspecto físico. Salió un estudio hace poquito que los juicios sobre el cuerpo, quien mayor lo realiza son los propios familiares, entonces ya desde ahí todos podemos avanzar hacia disminuir como primera estrategia preventiva
los trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Y algunas recomendaciones tienen que ver siempre con hablar de esta diversidad corporal, de valorar el esfuerzo, de valorar características positivas del niño o adolescente, ¿cierto? Que tienen que ver con que eres valiente, que eres esforzado, que eres amoroso, que eres alegre, y no lo que tiene que ver con el resultado, ¿ya? Porque cuando vamos generando y vamos valorando una identidad excesivamente centrada en el resultado, en la nota, en el peso, en la imagen, lo que vamos generando es una identidad contexto dependiente, o sea, me vale más lo que el resto me dice y la correspondencia externa de mi necesidad emocional con lo de afuera que lo que yo de verdad quiero, necesito o espero, ¿ya? Y notas finales, cuidar nuestro lenguaje cuando queramos referirnos a los problemas alimentarios, ¿ya? Incorporar siempre a la familia, las intervenciones tradicionales a veces que están enfocadas en solo que coma, y eso no va a resultar efectivo porque a veces eso se transformó en una estrategia de regulación y no va a estar solucionada si solo come, ¿ya? Porque hay algo que está detrás, y dentro de las cosas que pueden estar detrás pueden ser aspectos emocionales, dificultad en el vínculo, aspectos sensoriales, y por eso solo que coma y aumente de peso no es la solución, o que deje de comer o le voy a esconder la comida para que baje de peso, no es una intervención que va a ser efectiva, ¿ya? Y para finalizar, un videito. ¿No se escucha, Cote? María José, creo que tienes que activar tu audio para que se escuche bien. Lo que ahora veía, había una vez una niña que disfrutaba verse en el espejo, para mandarse besos, para jugar con él. En él veía reflejada a una hermosa princesa, mariposa, hada, bailarina, y a una valiente exploradora, astronauta. En él siempre encontraba la imagen perfecta. Pero un día, la niña creció. Su espejo ya no reflejaba felicidad. Lo que ahora veía nunca era suficiente. No veía la cara, estatura, pompas, brazos, cintura, manos, pecho, cuerpo perfecto. Por más que buscaba la imagen que veía en el cine, las revistas, en internet y la tele, no la encontraba. Cada vez se veía menos y escuchaba más. ¿Cómo se atreve a salir con esas lonjas? Ay, daría lo que fuera por ser flaca. ¿Cómo puede gustarle esa gorda? ¡Ay, se ve divina bajo 10 kilos! Mientras el Fat Talk crecía, su autoestima bajaba. Buscando a la mujer perfecta, solo encontraba frustración, insatisfacción, angustia y desesperación. Un buen día, algo muy bueno pasó. Hizo conciencia de lo agotador, inútil y peligroso que esto resultaba. Aprendió a aceptarse y valorarse, a no juzgarse, ni juzgar a otros, anteponer sus cualidades sobre sus defectos. Se dejó ver tal cual era, se reencontró con el espejo, dijo adiós a los comentarios negativos. Un buen día, hizo VIP, Body Image Program. Tú también, haz VIP, cambia la conversación, frena el Fat Talk. Conoce más en hagamosvip.net. Ahora sí, no me estaba escuchando. Súper. Entonces el videito que Había acabamos una- de ver tiene que ver básicamente con
una estrategia preventiva que todos desde nuestro lugar, independiente del cual nos encontremos, podemos hacer VIP, ¿ya? Y eso es frenar el fact talk, que tiene que ver con estos comentarios negativos que hace la gente sobre el cuerpo de las otras personas, ¿ya? Eso tiene que ver con, qué linda, te ves súper delgada, parece que bajaste de peso, ¿ya? Significa echar por tierra todas esas cosas, porque siempre uno, independiente de su lugar, puede ampliar la información del repertorio emocional que va teniendo ese niño. Y por último, si no lo obtuvo en casa, puede tenerlo de alguien, ¿cierto? Del mundo, de la sociedad, de la escuela, y siempre puede haber un tutor resiliente que puede añadir información positiva a ese niño. Por ejemplo, para que su procesamiento de información, que estaba rígido, concreto, proveniente de la información que obtenía en casa, puede hacerse un poquito más flexible a partir de alguien que brinde este tipo de comentarios, ¿ya? Así que con eso damos por finalizada nuestra presentación. Me queda un chiquitito muy corto para poder responder alguna pregunta como desde lo psicológico, así que si alguien puede hacerla, porque solo voy a alcanzar a responder una, ¿ya? Y después la José se va a quedar respondiendo las preguntas que tienen que ver más con integración sensorial, que vi que habían un montón. Y también los dejamos súper invitados a participar del curso, donde vamos a poder abordar todo esto en detalle, ¿ya? Trabajo en escuela y quiero poner frases de aceptación en los espejos. Súper bien, ¿cierto? Todas las estrategias preventivas van a tender a favorecer la imagen corporal, ¿ya? ¿Cómo se aborda la imagen corporal en niños? Lo primero es enseñar que su autoestima y su imagen, trabajarla en un contexto terapéutico ya de cualquier lugar, ¿ya? O sea, el profesor, el psicólogo, ¿cierto? Todos podemos ir mostrando que la imagen corporal no solo se construye a partir de un referente externo, ¿ya? O sea que yo tengo más cosas que solo ser un resultado, que solo ser una nota, que solo ser la seca deportista, que solo ser la delgada. Yo valgo más por otras cosas que tienen que ver, soy esforzada, soy alegre, soy amorosa, tengo buenos amigos, soy una buena líder, ¿verdad? Y en ese sentido todos podemos aplicar nuestra gotita o nuestro granito de arena, ¿cierto? En términos de reforzar la imagen, a hacerla menos contexto dependiente, menos externa, ¿cierto? Y en ese sentido todos podemos favorecer la expresión de emociones a partir de lo que el niño o adolescente de verdad quiere, de verdad le gusta, de verdad necesita, ¿ya? Así que los dejamos súper invitados al curso. Ahora voy a dejar a la José para que responda las preguntas y eso, ¿ya? Gracias, querida. Oye, yo desde aquí no puedo ver el chat, así que si Pamela me sopla. Sí, habían unas que quedaron de la Para que ronda de piensen que no se preguntas las quiero anteriores. contestar, yo no estoy viendo el chat, así que estoy esperando que me lo digan. Sí, habían unas preguntas que quedaron aquí de la primera ronda. A ver, veamos las que están por acá. Por mientras, bueno, quería comentarles en el fondo, no sé si lograron percibir en el fondo esta trayectoria que queremos tratar de ir armando, bueno, en este día que tratamos de dar como una pequeña pincelada. Obviamente en el curso vamos a contar con más material, más videos para poder explicar un poco más esto, pero la importancia de esta trayectoria en el fondo desde lo que hablaba Constanza, de cómo mentalizamos a este niño, ya que ya desde el inicio, considerando su procesamiento sensorial, la importancia que eso puede tener en la repercusión más adelante. Si yo logro mentalizar a este niño ya conociendo sus características sensoriales, lo importante que va a hacer eso en lo que tiene que ver con la conducta alimentaria y en esos procesos posteriores para este niño. ¿Ya? Por eso queríamos hacer como este vínculo desde la integración sensorial, ir pasando por el vínculo y sus posibles, en el fondo, incidencias en la vida más adulta. Aquí vi con las preguntas que quedaron antes. Ya,
Entonces, acá preguntan si existen instrumentos o pautas para evaluar la conducta alimentaria en niños. Mira, no existen instrumentos como específicos o alguna pauta, pero sí en el fondo los especialistas que trabajamos en el área tenemos como algunas como pautas elaboradas de manera como más artesanal, ¿ya? Pero dentro de eso es un poco lo que les iba comentando al comienzo. Hacer una buena anamnesis yo creo que es el punto de partida fundamental para poder en el fondo ir encauzando hacia dónde migra esta dificultad de alimentación. Si es que esto pudiera referir un tema más clínico, más médico, más relacionado con funciones oromotoras. Un buen diagnóstico inicial es el que te va a permitir en el fondo ir encauzando el tratamiento de ese caso, ¿ya? La relación con la alimentación, la edad del niño, sus condiciones generales, conocer cómo esa familia se relaciona con la alimentación también. Eso es algo súper importante porque muchas veces tiende a pasar que los papás dicen, no, este niño no come, es el niño el problema, y les cuesta ver el contexto general. Finalmente nosotros también tenemos que ver a este niño dentro de un sistema. Hay un ambiente físico, hay un ambiente emocional que también influye dentro de esta conducta alimentaria general. Entonces, finalmente el profesional que está observando esto tiene que tener una capacidad de poder hacer un buen análisis y recabar toda esa información que puede ser fundamental para poder tener la orientación adecuada en el caso de cada niño. Ya, aquí voy eligiendo otras preguntas porque hay hartas. Acá Nicole pregunta, ¿cómo puedo discriminar entre un problema de integración sensorial y rechazo alimentario? Bueno, ahí finalmente si tú tienes esta duda inicial, yo te recomiendo siempre consultar con algún terapeuta ocupacional especialista en el área de integración sensorial, para poder en el fondo hacer esta diferenciación si es que este rechazo de la conducta alimentaria pudiera tener mayor relación con el procesamiento sensorial del niño, o por en el fondo como un estado de proceso por edad o conductual u otro tipo de factores. Pero siempre, claro, es un terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial el que te puede decir si es que hay algo con base sensorial o no. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿alguna experiencia en aumento de ingesta de alimentos no nutritivos como el trastorno de pica? Sí, sí. Bueno, ¿se acuerdan ese extra que les puse? Que niños que responden a algún diagnóstico o trastornos del neurodesarrollo en general tienen bastantes dificultades y sobre todo con ingestas de alimentos que tienden a no ser saludables, ¿ya? Niños dentro del espectro también generalmente aumentan mucho el consumo de carbohidratos, ¿ya? Y sobre todo de alimentos que son de color blanco, ¿ya? Es como, se van mucho por esa línea. Y con la pica también me ha pasado, tuve un chiquitito que está ahora como en toda una evaluación, porque efectivamente, claro, si la mayoría de ustedes a lo mejor no conoce, pero en la pica empiezan a comer elementos que no son comestibles en el fondo. En el caso del pacientito que yo vi, se comía el alcohol gel, le gustaba comer stick fix, y el hielo, papel, y tenía una dieta muy restrictiva, ¿ya? Ahora este niño está en una evaluación general para poder en el fondo dilucidar si es que él tuviera algún tema genético también de base, ¿ya? Porque de hecho a mí me llegó como una sospecha del espectro, y ahí descubrimos que tenía bastantes dificultades en la alimentación, muy restrictivo, muy selectivo, solo un tipo de alimento, por ejemplo, le gustaba un tipo de chocolate, pero cierta marca, cierta característica, y finalmente empezamos a abrir como la línea exploratoria de alimentación con distintos tipos de alimentos, en el fondo muy parecidos a los que él eventualmente consumía. Y desde ahí uno empieza a abrir como la línea de exploración de alimentos, con las características sensoriales de los alimentos que generalmente el niño consume.
Esa es una de las estrategias que uno como terapeuta puede ir abordando. Siempre desde lo conocido, desde lo seguro para el niño, es que uno va comenzando a expandir estas, en el fondo, como redes de nuevos alimentos. Siempre teniendo como la seguridad de algo conocido para ellos, para que en el fondo un nuevo elemento, por ejemplo, en el caso de este chiquitito que con pica, él comía estos chocolates Milky Way, algo así. Entonces, claro, y era solo el de leche. Entonces empezamos a expandir como el de leche con manjar, el de leche con chispitas, y llegamos al chocolate blanco y así un montón de otras cosas y bueno, otros tipos de alimentos, pero ese fue como el punto de partida, por ejemplo. ¿Ya? Ya, aquí preguntan, ¿para niños pequeños la integración de nuevos alimentos va de la mano de la exploración sensorial? Sí, generalmente sí. Siempre es importante acompañar los procesos de desarrollo general de los niños desde el ámbito sensorial, porque eso finalmente permite darle mayor seguridad al niño. El niño, mientras más información tiene de los alimentos, mayor es la probabilidad de que quiera consumirlos, ¿ya? O acercarse a ellos. Por ejemplo, en los niños pequeños, cuando generalmente las mamás consultan, sobre todo el rechazo de frutas, ¿ya? Eso es muy usual. También hay mamás que consultan para poder aumentar en el fondo la ingesta de alimentos saludables. Cuando uno quiere tratar de que ese niño se motive a comer ese tipo de alimentos, lo que uno inicialmente indica es aumentar la exposición al alimento, no necesariamente en la hora de comida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No necesariamente presentándole el plato y decirle, toma, comete esto, sino que empezar desde otras líneas, más desde la parte más cognitiva. ¿Ya? Por ejemplo, llevar ese niño si quiero incorporar una fruta, por ejemplo la manzana, llevarlo al supermercado, que me acompañe, que me ayude a sacar la fruta del cesto, que la pese, que lo eche en la bolsita, que me ayude a sacarlo al refrigerador, que me ayude a cortar, siempre que haya un mayor acceso a este alimento. Que él, por ejemplo, me acompañe si es que yo voy a hacer un postre para mí, o le vamos a hacer un juguito de manzana al papá, o le vamos a preparar un postre al hermano, y no necesariamente te voy a poner el plato frente a ti, ¿ya? Sino que voy a aumentar esas experiencias sensoriales, visuales, táctiles, olfativas, para que el niño vaya teniendo cada vez más información de ese alimento, ¿ya? Que ese alimento siempre esté al alcance del niño, por ejemplo, en horas de alimentación que sean un poco más relajadas, un poco más familiares, como por ejemplo desayunos del fin de semana, tener, así como en la fotografía, hartos platos en donde el niño pueda tener el acceso de ponerlo dentro de el mismo plato de él. ¿Ya? Por ejemplo, hacer un estilo buffet donde cada integrante de la familia pueda ir echando en su propio platito algunas de las cosas que puedan estar expuestas. Lo más probable es que un niño que recién se esté enfrentando a un nuevo alimento no vaya a querer poner nada en su plato, pero paulatinamente podemos invitar a ese niño a que le ayude a servir a la mamá, o que muchas veces este nuevo alimento vaya a adornar mi plato y no necesariamente yo tener que comerlo. ¿Ya? Generalmente suele pasar que cuando el niño ya está expuesto sistemáticamente a un alimento en distintos contextos, el niño se va a sentir mucho más seguro de querer tocar, explorar, oler, llevarse a la boca este alimento, y finalmente eso hace que después lo quieran probar. ¿Ya? Muchas veces cuando uno quiere hacer una incorporación de alimentos, por ejemplo con la fruta, uno trata de darle toda esta variabilidad de exposición, no solo en llevar al niño al supermercado, que compre, que corte, que haga un juguito, sino que también, por ejemplo, voy a tener juguetes o cosas que tienen que ver con el alimento que quiero tratar de exponer. Muchas veces hay cuentos, hay libros, en donde uno puede ir contando una historia. Ahora el osito fue a comprar las manzanas, mira, como la que compramos el otro día, ¿de qué color era? Era rojo, ¿ya? Entonces finalmente uno va invitando al niño con distintas entradas para que se vaya sintiendo más seguro de este alimento que prontamente va a estar en mi plato. Javiera tiene la mano levantada. No te escuchamos, Javiera.
Hola, ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, yo quería contar mi experiencia. Yo tengo 27 años y soy terapeuta ocupacional. Bueno, en uno de mis internados, mi docente ya le llamó mucho la atención sobre lo que yo comía. Me hizo una evaluación y claro, me dijo que tenía selectividad alimentaria. Yo desde que nací nunca pude comer frutas, ni verduras, ni legumbre, ni comida muy líquida. Hasta el día de hoy no puedo. Lo he intentado y mis papás igual, o sea, siempre me tildaron de mañosa, eh, y no sé si es que no, me puedo autoterapiar yo, porque igual conozco ciertas estrategias y cómo hacerlo. He tenido casos igual de niños con esto, entonces no sé si es como factible que yo me pueda autoterapiar. Esa es mi pregunta. Sí, es factible. Y bueno, no sé si tú escuchaste el principio de la presentación cuando yo contaba que yo había dicho que quizás no era la persona apta para poder formarme en esta área, y esta psicóloga y terapeuta me dijo, no, tú eres ideal. A mí también me pasa que conociendo el mundo de la conducta alimentaria, yo cuando chica era muy selectiva con los pescados y mariscos, ¿ya? Y en relación a pasado el tiempo y me he ido formando, me di cuenta de que yo también podía trabajar esto, autoterapiarme, eso se puede, ¿ya? Conociendo en el fondo cómo ir aproximándote a este tipo de alimentos. Y yo finalmente con esto también logré comprender por qué me pasó, y era porque mi mamá cuando cocinaba este tipo de alimentos siempre hacía bleh, bleh, se tapaba la nariz, y yo chiquitita al lado repetía estas conductas. Y finalmente, ¿qué es lo que pasaba también? Ella, como a ella no le gustaban ese tipo de alimentos, ella no los preparaba en la casa. Entonces yo nunca estaba expuesta a ese tipo de alimentos. ¿Y qué me pasó? Que finalmente, claro, crecí, llegué a la universidad, donde todos mis compañeros comían solo fideos con atún, o todo con atún, y yo tuve que aprender a comer atún, o si no me moría de hambre. Esa fue como la primera experiencia. Y después me pasó que cuando yo me puse a pololear, eh, mi actual marido, amante de los mariscos, y hubo una época en que nos invitaron a todos los matrimonios, en donde obviamente la entrada eran mariscos. Y entonces ahí también tuve que comerlo, pero de mala manera. Hasta cuando me empecé a formar en el área de alimentación y empecé a comprender algunas estrategias para poder acercarme a esto, ¿ya? Y las empecé a implementar, y efectivamente ahora hay muchos de estos alimentos que yo efectivamente disfruto, pero es porque yo acompaño de algún alimento ancla que es agradable para mí, para poder intentar en el fondo ir comiendo de a poquitito estas nuevas cosas. Y es algo que yo también hice con uno de mis hijos, porque yo también estaba repitiendo lo mismo que me había pasado con mi mamá, y que no hacía esta exposición sistemática de este tipo de alimentos. Entonces, claro, efectivamente cometí el error con el mayor, que no le gustan mucho los pescados y mariscos, pero con la más pequeña hice el clic a tiempo, afortunadamente, y empezamos a hacer esta exposición más sistemática, yo súper consciente de que hay cosas que a mí no me gustaban, pero lo hacía para que ella tuviera esa exposición. Por ejemplo, yo la llevaba a ir a comprar matcha, la llevaba al supermercado, que eligiera, que las viera, que viera cómo se abrían, se cerraban, las cocinábamos juntas, yo llegaba a la cocina, preparaba con ella. Afortunadamente no soy muy hipersensible desde el olfativo, entonces podía prepararlos, limpiábamos, poníamos los quesitos, todas las cosas, y yo hacía toda la parafernalia y el show de que, ¡oh, qué rica! Nos van a quedar las machas a la parmesana. Y mi estrategia en el fondo era llegar más tarde para que, oh, se comieron todo, no alcanzó para mí. Pero volviendo como a tu pregunta de la autoterapia, por ejemplo, con las matchas, porque como hacía esta exposición sistemática, yo me di cuenta que el queso, por ejemplo, para mí es algo que me gusta mucho. Entonces, si yo a la matcha le ponía harto queso del que a mí me gustaba, no me parecía tan mal. Y así empecé como a ir experimentando con distintas estrategias que uno utiliza con los niños. La empecé a utilizar conmigo y me di cuenta que sí me podía resultar. Así como también una colega que trabaja conmigo es tremendamente selectiva, terrible, súper selectiva, y ella también implementa alguna de estas estrategias que usamos con los niños, y a ella le ha resultado también. Pequeñas cosas, porque finalmente tú también tienes el recurso cognitivo consciente de por qué lo quieres hacer.
y no tienes en el fondo como la presión, si finalmente es porque uno quiere conocer nuevas cosas, ir explorando, no limitarte. En mi caso es porque, claro, hay mucho contexto social. O sea, hasta aprendí a comer sushi, que era algo como impensado para mí, y ahora lo disfruto y me gusta. Así que hay esperanza. Muchas gracias. Ahí Caro levantó la mano. Sí. Hola, Hola. gracias por la exposición, pero yo la verdad quería preguntar si podía ser al revés, como que el niño disfrute demasiado, demasiado la comida. Me pasa con mi hijo que él es demasiado bueno para comer, pero de todo, 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 todo. O sea, me roba la fuente de brócoli, es imparable, de verdad. Se puede comer un pepino entero y puede seguir comiendo. Y claro, viendo sesiones con psicólogas por el tema de que estábamos con manejo pataleta, y a lo mejor yo fui demasiado restrictiva con la comida con él, por el tema de cuidar el peso y todo eso. Pero haciendo memoria, yo me acuerdo cuando él tenía 1 año y poco, en Sala Cuna hicieron como sus primeros cumpleaños. Él tenía 2 años justo cuando empezó la pandemia, entonces después los dos nos expuso a esas situaciones y él comió igual con ganas, comió quequito acá, galleta acá, entonces ahí qué tanta restricción le hacía yo, si era como que por favor que coma, porque de hecho me acuerdo que no me podía ver preparándole la fruta del postre porque dejaba la comida y quería el postre. Entonces yo le preparaba el postre aparte, se comía toda la comida y después el postre. Entonces puede ser esta como pasión demasiado enérgica por la comida. Bueno, sí hay algunos casos en donde hemos visto esta como pasión enérgica con la comida, pero muchas veces en el fondo, y ahí llegando como al plano terapéutico, es que hemos logrado hacer el match gran parte del tiempo en que eso se asocia con una baja conciencia corporal. Generalmente, por lo menos en mi experiencia clínica, cuando me ha pasado ese tipo de casos, que no es la mayor cantidad de veces, son los poquititos los que llegan como por comer mucho, sí ha estado asociado con una muy baja conciencia corporal, y generalmente son niños con un tono más descendido, con cierta torpeza motora, y en el fondo trabajando desde el plano más motor, mayor conciencia corporal, mejorar su coordinación, logran regular un poco también el tema como de esta ingesta excesiva, porque tú lo vas viendo en otro plano. Finalmente un terapeuta ocupacional especialista en alimentación no solo ve la alimentación, uno lo ve como en su ocupación general, uno ve ese contexto, si ese niño, por ejemplo, tiende a ser ansioso no solo con la comida, sino con otras cosas también, si en el contexto, por ejemplo, de jardín, explora mucho, anda de un lado a otro, es un poco más desorganizado, ¿me entiendes? Hay que ver como el contexto global, al menos por lo menos en mi caso a mí me gusta verlo así, ¿ya? Porque generalmente lo que uno ve en la comida, uno lo puede ver principalmente en lo que es el juego. Muchas veces yo le digo eso a la mamá, un niño come como juega, ¿ya? Yo cuando hago la evaluación, hago una evaluación integral, no solo la hora de comida, yo también veo a ese niño en el juego, porque muchas veces hay niños, por ejemplo, que tienden, tú lo ves en la hora de comida y se paran, vuelven, no están pendientes del plato, y muchas veces la mamá dice, no, viste, el que rechaza la comida, no quiere comer, no le gusta. Pero si yo llevo a ese niño al gimnasio y lo evalúo, es un niño que también pasa de un juego a otro, evita cosas, y no es necesariamente que esté evitando la comida, sino que es un niño que tenemos que empezar a evaluar el tema atencional, porque finalmente no solo en la comida está migrando de una actividad a otra, sino que en el juego también. Y si yo lo empiezo a mirar en el jardín, es un niño que no se mantiene quieto, que anda de una cosa a otra, entonces ahí uno dice, parece que esta evaluación global me va a decir que no es solo con la comida, sino que este niño en general se relaciona así con su entorno, y eso es lo que voy a tener que empezar a trabajar. No solo el tema de la comida, no hay un rechazo alimentario propiamente tal, sino que hay un tema atencional de base. Ya, solo en este caso por el tema motor no tiene mayor problema, o sea, tiene 4 años, 2 meses y ya anda en bicicleta sin rueditas. Puede haber sido, caminó un poquito más tarde de lo habitual, como al año pasado 2 meses, pero porque se arrastraba sentado muy rápido y para él caminar era demasiado lento y lo otro lo hacía demasiado veloz. Pero más allá de lo otro,
coordinación, bueno, yo lo alimenté con Baby Led Weaning, entonces toda la coordinación de pinza, todo eso fue como lo motor fino, era lo que más tenía. Pero claro, siempre hemos estado pensando, chuta, ¿será que en verdad lo restringí mucho? Pero en un comienzo al año era como que comiera todo. De hecho, a veces, claro, no comía todo, lo botaba, yo lo recogía, se lo volvía a pasar. Entonces, no sé, pues me cuestiono que a lo mejor no... Con el Baby Led Weaning la idea es que el niño se alimente como por su cuenta. A lo mejor como él Claro. dejaba cosas, yo le volvía a ofrecer y a lo mejor insistía en que comiera aunque sea 2 dedos de papa, no sé. Pero no sé, pues ahí me queda Habría que explorar la cómo duda sería de, completa. Sí, ya, no estaría de más una evaluación entonces. sí, no estaría de más una evaluación. Sí, en el Ya, fondo, gracias. esta situación actual está interfiriendo en su vida cotidiana. ¿Ya? Yo en general soy de la idea de no sobreintervenir niños si es que el contexto actual no está siendo problemático. ¿Ya? Si finalmente esa ansiedad o ganas de comer todo está interfiriendo en que si tú lo llevas a un cumpleaños se quiere comer todo lo que está ahí, o en las horas de comida familiares eso se está tornando una dificultad. O sea, es el gatillante las pataletas generalmente, el tema de la comida. Sí, sí, entonces O sea, sí. como decirle, no, ya basta, te comes lo de tu plato, no sacas mi plato, quiere recoger las miguitas de la mesa, etcétera. Como sí, siempre es como el gatillante las pataletas, es el tema de la comida. Mm. Como no sé, yo quería la manzana entera, no la mitad, y ay, se desborda. No, viste, ahí sí es recomendable una evaluación. Ya, gracias. Ya, yo creo que vamos una pregunta más y creo que pasamos al sorteo para no pasarnos mucho del tiempo. Aquí había una pregunta, a ver. Ya está también. Elige. A ver, a ver, a ver. A ver, acá dice, ¿qué libros recomienda para entender aún más la conducta alimentaria desde terapia ocupacional? Uy, ahí, bueno, yo creo que mañana les tenemos que enviar la presentación y yo creo que ahí les puedo mandar como algunas bibliografías, ahí se las puedo juntar. Ya, a ver, y una... Ya, la última esta vez, sí, la última. ¿La disbiosis intestinal es causa de los trastornos alimentarios en TEA? No conozco esa terminología. No lo conozco. Lo voy a anotar para estudiarlo. Ya, a ver, y creo que había una pregunta cortita ahí que también tenía que ver. Uy, uy, uy. Ya, aquí hay una. Y ahora sí terminamos. ¿Cómo se trabaja la selectividad o neofobia con el periodo alimentario? ¿Cuál periodo? ¿De los niños pequeñitos? Creo que se refiere a eso. Bueno, un poco lo que les comentaba antes, esta exposición sistemática, bueno, de acuerdo a la edad, obviamente, de cada niño. Si son niños más grandes, en el fondo las estrategias van cambiando también, pero cuando son chiquititos, un poco lo que les comentaba antes, esto de invitarlos al supermercado, hacerlos partícipes de la preparación de alimentos. Esto cuando uno quiere tratar de incorporar un alimento, tratar de exponerlo de distintas maneras, ¿ya? Siempre el invitar al niño a participar en la elaboración de sus propios alimentos es un gran factor para que el niño se sienta invitado a querer probar cosas, a sentirse más seguro de querer explorar esos alimentos también.
¿ya? La mayor cantidad de participación posible del niño con esos alimentos de distintas maneras. Incluso también nosotros a través de, en las sesiones o en las terapias o indicaciones hacia los papás, es que puedan jugar con muchos alimentos también, ¿ya? Para que en el fondo el niño entienda de que este alimento se puede tocar, se puede oler, se puede llevar a la boca de distintas maneras y no necesariamente comer, ¿ya? Entonces, Oye, les agradezco a todos por haber estado hasta esta hora, un viernes, que podrían estar ahí carreteando, comiendo cosas ricas, picoteos. Así que espero que lo hayan disfrutado y me imagino que ahora vamos a hacer el sorteo, Pamela. sí, ahora pasamos al sorteo. Un segundito acá. ¿Me dejas compartir pantalla, María José, por favor? Espérame. Aquí estás. Ay, no, me deja pasarte como A ver. así. Ah, no hay problema. Creo que aquí me deja. Creo que aquí me deja igual. No hay problema, no hay problema. Ahí está. ¿Me avisan si se ve? Sí, yo por lo menos te veo. Ya. Entonces, vamos a empezar con el sorteo y les voy a pedir, por favor, si es que digo su nombre en voz alta, por favor, abran el micrófono para saber inmediatamente que están presentes y no tirarlos al agua por error. ¿Ya? Así que vamos a dar comienzo. Y la primera persona es Carolina Barañao Mana. ¿Está presente? Yo. Acá. ¡Ah, justo! ¡Ah, ya! Felicitaciones. Es la segunda vez que me pasa que al principio, al tiro, al tiro en ganador. Felicitaciones, Caro. Solamente para corroborar, ¿cuál es tu profesión? Soy pediatra. Pediatra. Ya estamos entonces, estamos súper bien. Ya, nuevamente, felicitaciones, Carolina. Ahí ya tenemos tus datos, así que se van a contactar contigo para darte, Ya. digamos, todo el instructivo para la beca. Así que Ya, no hay súper. problemas en ese ámbito. Felicitaciones Nuevamente, y te vemos en el curso entonces. Ahí vas a ver unos sí. lindos videos. Ya, súper, muchas gracias. Sí, ahí agradecerles a todos también por su participación y su presencia en el seminario de hoy. Agradecerles mucho también a María José y a Constanza por la exposición también del día de hoy y espero que tengan todos una muy linda jornada en lo que queda de día y muy buenas noches. Ahí nos estaremos viendo en otra instancia. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. luego. Buenas noches.